Mi nombre es Javier Cercas y este texto se titula Contra la esperanza. ¿Tiene razón Albert Camus y la libertad es una posibilidad de ser mejor? Por supuesto que sí. ¿Pero es solo eso la libertad? Por supuesto que no. También es una posibilidad de ser peor. Sin la segunda posibilidad no existe la primera y viceversa. Dicho esto, hoy la pregunta se impone. ¿Es el mundo de hoy mejor o peor que el del 11 de septiembre de 2001, cuando Mohamed Atta y sus colegas nos metieron a sangre y fuego en el siglo XXI? No lo sé. Si uno mira, por ejemplo, a los países árabes, donde en los últimos tiempos tanta gente se juega la vida por conseguir aquello que en Europa tanto despreciamos, la democracia, más bien se diría que sí. Pero si uno mira, por ejemplo, a Europa, más bien se diría que no. Al fin y al cabo, hace solo 10 años los europeos parecíamos a punto de realizar la única utopía razonable que hemos inventado en el último siglo, la utopía de una Europa unida. Pero desde hace un tiempo esa esperanza parece por momentos a punto de desaparecer, devorada por el retorno de los particularismos egoístas y miopes que en el último siglo desencadenaron 2 guerras mundiales. Así que el mundo está mejor y peor a la vez, según se mire. De todos modos, bien pensado, quizá ese sea el problema, la esperanza. Quiero decir que quizá nos hubiese ido mejor a todos si no hubiésemos sido tan optimistas, si no hubiésemos esperado nada ni de nadie, ni de Europa, ni de los países árabes, ni del mundo, ni de nuestros políticos, ni por supuesto de nosotros mismos. Dice Chesterton que hay 2 tipos de personas, las que dividen a las personas en 2 tipos y las otras. Yo, sin ir más lejos, me entretengo a veces dividiendo a las personas en optimistas y en pesimistas, y cuando lo hago no puedo evitar acordarme de la teoría de la propina. La teoría es de Josep Pla, quizá el mayor prosista catalán del siglo XX. Según ella, todo lo que no es catástrofe es propina. Nuestros políticos practican por un momento la responsabilidad y la grandeza y no la irresponsabilidad y la pequeñez, propina. Los árabes son por unos días lo bastante valientes para jugarse la vida por la democracia en vez de ser lo bastante cobardes para jugarse la vida por la dictadura, propina. Usamos por un momento la libertad de la que disfrutamos para ser mejores y no para ser peores, propina. El optimista cree que hemos venido aquí a ser felices. El pesimista que hemos venido aquí a evitar todas las catástrofes posibles y a cobrar todas las posibles propinas. Por eso, el pesimista vive instalado en el contento y la tranquilidad. El optimista en el desasosiego y la desdicha. Ambrose Bierce es para mí el prototipo del optimista, porque en su diccionario del diablo definió así la palabra año. Año, período de 365 decepciones. Por el contrario, Ricardo Reis, el heterónimo de Fernando Pessoa, es para mí el prototipo del pesimista, porque en un poema memorable escribió: si nada esperas, cuanto te depara el día, por poco que sea, será mucho. Hablo en serio. El enemigo es el optimismo. El enemigo es la esperanza. Mucha gente ha formulado a lo largo de la historia esta verdad secreta y quizá paradójica. Y a mí me gustaría recordarla hoy recordando 2 textos admirables de 2 grandes escritores, Michel de Montaigne y Vassili Grossman. En uno de sus ensayos más celebrados afirma Montaigne que, dado que no tenemos ningún poder sobre el porvenir ni sobre el pasado, el error más común de los hombres consiste en vivir pendientes del futuro, en ser incapaces de aferrar al presente y enraizar en él. El temor, dice Montaigne, el temor, el deseo, la esperanza, escribe, nos proyectan hacia el futuro y nos arrebatan el sentimiento y la consideración de aquello que es, para que nos ocupemos de aquello que será, incluso cuando ya no estemos. Fin de cita. Para Montaigne, que consideraba la tristeza el peor vicio que existe y la pasión más cobarde y vil, y que por eso combatió el prestigio pestilente de que gozaba en su época, más o menos el mismo del que goza en la nuestra, esta es la causa de todas nuestras desdichas, nuestra incurable propensión a vivir en la esperanza del futuro,
y no en la realidad del presente, que es la única realidad. Nunca estamos en casa, concluye Montaigne. Siempre estamos más allá. Ignoro si Grossman era lector de Montaigne, pero estoy seguro de que una idea análoga recorre las más de 1000 páginas de Vida y Destino, como un hilo casi invisible que une el libro de principio a fin. Si no me engaño, nadie la expresa mejor o de forma más elocuente que Anna Semyonovna, madre de Víctor Pavlovich, una vieja doctora judía que ha sido recluida por los nazis en el gueto de una ciudad ucraniana. Segura de que va a ser asesinada junto con sus desventurados compañeros de cautiverio, Anna Semyonovna escribe una carta de despedida a su hijo y en ella anota algunas cosas extrañas que ha observado en el gueto durante aquellos días previos al exterminio. Ha descubierto, por ejemplo, que las personas que antes de entrar en el gueto parecían más bondadosas son en realidad las más malvadas, y que las personas que antes de entrar en el gueto parecían más malvadas son en realidad las más bondadosas. Y anota también lo que en aquel momento le parece más extraño de todo, que el gueto es el lugar más desdichado del mundo, no porque en él no haya ninguna esperanza, sino porque en ningún otro lugar del mundo hay más esperanza, dice. En aquel agujero sin redención circulan incansablemente, en efecto, todo tipo de rumores y noticias que prometen la salvación de los judíos o que la esperanza de los judíos interpreta como indicios seguros de su inmediata liberación. Y Anna Semyonovna observa con perplejidad que cuanto más optimistas son las personas, más ruines y egoístas se vuelven. Y que cuanto menor es la esperanza de sobrevivir de un hombre, mejor, más bueno y generoso es este. De ahí que para el personaje de Grossman la esperanza no sea solo, como para Montaigne, la fuente de nuestras desdichas. También es la fuente de nuestra maldad. Montaigne, creo, hubiera aplaudido el matiz. Por lo demás, tanto Montaigne como Grossman saben que no hay nada más difícil que luchar contra la esperanza, porque está inscrita en nuestra naturaleza, o porque, como dice Grossman, no nace de la sensatez, sino del instinto. Así que en eso consiste nuestra maldición, en que siempre hay demasiadas razones para la esperanza, porque no sabemos vivir sin esperanza. No sabemos vivir sin pensar que la libertad es solo la posibilidad de ser mejor, olvidando que también es la posibilidad de ser peor. No sabemos vivir sin creer que hemos venido aquí a ser felices, olvidando que lo más razonable es pensar que solo hemos venido aquí a evitar todas las catástrofes posibles y a cobrar todas las posibles propinas. Ni siquiera sabemos vivir sin pensar que algún día los árabes disfrutarán de democracias como las nuestras, o sin pensar que algún día nuestros políticos harán política con grandeza y responsabilidad y Europa será una utopía realizada de donde habrán desaparecido los particularismos egoístas y miopes. En definitiva, no sabemos vivir sin vivir en el futuro. Siempre estamos fuera de casa, incapaces de enraizar en el presente, permanentemente instalados en el desasosiego y la desdicha. La esperanza es lo último que hay que perder, como dice el dicho, ni hablar. A menos que uno quiera vivir instalado en la cobardía pestilente y vil de la tristeza, lo primero que hay que perder es la esperanza.